Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Así que en esta mañana, permitiéndolo el Señor, vamos a completar una serie no muy extensa que llevamos desde el mes de febrero acerca de la ruta de la bendición. La ruta de la bendición. Así le llamamos, así pusimos como un desafío de esta palabra, la ruta de la bendición, y hemos estado viendo a la luz de la Biblia cuál es el camino que el Señor nos traza para que nosotros seamos bendecidos. Ahora, cuando hablamos de la bendición, estamos hablando de un tema que es supremamente extenso. Porque en una de las cartas del apóstol Juan, Juan expresa, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prosperes como prospera tu alma. Ese versículo tiene una estructura de integralidad, una bendición integral. Entonces, cuando hablamos de la bendición, podemos estar hablando de la bendición espiritual, podemos estar hablando de la bendición emocional, podemos estar hablando de la bendición acerca en lo físico, la salud, podemos estar hablando de la bendición financiera, todo lo que tiene que ver con la vida material. Entonces, la bendición es algo integral que abarca muchos ítems, muchas cositas. En particular, hemos estado hablando acerca de la ruta de la bendición más enfocado en el aspecto material, porque es algo con lo cual nosotros luchamos y quita mucho de nuestro tiempo y de nuestra mente todo lo que tiene que ver con la materia. Cómo pagar, cómo avanzar, cómo conseguir, cómo tener una casa, cómo tener un vehículo, cómo tener un mejor empleo, cómo tener esto y esto. Y todo eso está ligado a una visión de progreso material. Yo creo que una persona debe de tener una visión integral también. Crecer en todos los aspectos de la vida y tener una visión de crecimiento material no es malo. No es malo. Forma parte, creo yo, de lo que Dios quiere para su pueblo. Pero cada uno de estos estados de la bendición integral tiene una ruta para llegar allá. Por ejemplo, si usted quiere ser bendecido en los aspectos espirituales, hay una ruta para ser bendecido espiritualmente. Si usted quiere libertad en su alma y ser bendecido emocionalmente, usted no se imagina, y tal vez estoy orando al Señor por eso, porque hay muchos problemas del alma en la gente. Hay muchas cosas, muchas heridas, hay muchas cosas pendientes. En el alma hablo de los sentimientos, las emociones de las personas que están muy afectadas y eso genera un estancamiento. Y si uno quiere ser bendecido en esa área, hay un camino para poder llegar a esa bendición. Podemos hablar de la bendición aún física. Sabe que hoy estoy leyendo un libro y estoy orando si el Señor me da vía libre para que sintetice algunas cosas y las comparta en algún momento con la iglesia. Y este es un libro que tiene que ver con la salud física directamente. Muchas veces no predicamos de eso en el púlpito, pero tal vez deberíamos de predicar algunos sermones sobre... nosotros le pedimos al Señor que nos sane todo el tiempo, pero nosotros no nos cuidamos. Y entonces tenemos un desbalance porque decimos, la Biblia dice que ore por todos los alimentos. Entonces usted ora por ese pedazo de chicharrón, por ese pedazo de rellena, por ese chorizo y lo bendice en el nombre de Jesús y para adentro. Como dice un amigo mío, Señor, tú lo bendices, yo me lo como. Esa es la oración que él hace por los alimentos.
Y está bien que nosotros debemos de ser prudentes, está bien que Dios bendice, pero debemos de ser prudentes. Y hay cosas que en etapas de la vida uno ya debería de tener un mayor equilibrio, un mayor control. Y para poder tener bendición en lo físico, también hay una ruta para llegar allá. Y ese es un tema que todo el tiempo hoy se está hablando. Hasta los noticieros tienen secciones para la salud. Y casi siempre están hablando de la comida. Alguien dijo que uno era lo que uno comía. Entonces, para todo hay una ruta para llegar allá. Entonces, si queremos también tener salud financiera, equilibrio financiero, libertad financiera, ¿cuántos quisieran tener eso? Y mire que no estamos hablando, no estoy preguntando, ¿y quién quiere ser multimillonario? No, yo no me voy a meter en esa área. ¿Y quién quiere ser un rico? No. Estoy hablando de tener salud financiera, de tener tranquilidad financiera. Para llegar a esos estados no necesitamos ser multimillonarios. Y aquí también habría muchas cosas que elementos que podemos poner en el argumento, pero realmente hay una ruta bíblica para uno ser bendecido financieramente, monetariamente o materialmente. Y sobre eso hemos venido hablando estos días, porque es bueno, la iglesia es un lugar de crecimiento integral, de aprendizaje integral. Por eso los pastores no debemos de tener miedo de hablar de diferentes temáticas, no debemos casarnos con una sola, porque la Biblia dice, Pablo dice en Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos, así nos hizo el Señor. Y cada área de nuestra vida Dios quiere bendecirla. Y para cada área de la vida hay una ruta para alcanzar esa bendición. Entonces hemos estado hablando de esto. Dije todo ello para poder orientar a quienes no han estado muy cerca de esta palabra y también para ponernos en contexto, debido a que hace 8 días compartí otro mensaje. Hoy voy a hablar de las ofrendas. Y creo que hoy voy a cerrar el tema. O sea, hoy lo concluyo y no sé exactamente, tengo algunas cosas en mi mente para ver qué nos permite el Señor el próximo domingo si Él nos da vida. Así que hemos hablado con esto hablaremos de 3 actividades, compromisos, deberes, llamémoslo así. No nos gusta mucho la palabra deber, nos gusta más derecho. Estos son mis derechos, ¿cierto? Reclamamos. Pero, ¿y cuáles son sus deberes? Y la verdad es que los derechos están siendo regulados por los deberes. Usted no debe de pedir más por sus derechos de lo que usted cumple con sus deberes. ¿Sí ve? Entonces a veces podemos estar reclamando, Señor, y que esto y que lo otro, pero no nos revisamos si nosotros estamos siendo responsables con la parte de nuestros deberes. Y esto del deber y el derecho funciona en todas las esferas de la vida. Usted a sus hijos les establece derechos y también les establece deberes. Solo ellos, cuando están los dos en línea, producen equilibrio en la responsabilidad del ser humano. Cuando sus hijos solo quieren disfrutar de sus derechos, si usted no le exige a ellos sus deberes, usted está levantando hijos que están desbalanceados. Y ese desbalance puede producirle en el futuro un mayor problema. Entonces, Dios es un Dios de balances. Dios quiere bendecirle. Yo no sé si usted está seguro de eso, pero yo creo que Dios quiere bendecirlo. Yo no creo que Dios diseñó una vida para decir, lo voy a tirar al mundo para que sufra toda la vida, para que viva arrastrado toda la vida. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios, en su diseño original, Dios quiere que los seres humanos seamos productivos, fructíferos, pero hay unos lineamientos para alcanzarlo. Entonces hemos hablado de la práctica, de los deberes, de las primicias, de las cuales ya participamos, hicimos un ejercicio y creo que el ejercicio resultó muy favorable, muy saludable. Hablamos del deber del diezmo hace 15 días, a la luz de la Biblia, 2 domingos, creo que hablé de ello. Repito una vez más, no puedo devolverme a hablar de esto porque si no, no avanzo.
Pero el que quiera escuchar la reflexión, búsquela en YouTube. Usted pone allí Manuel González Riaño y le va a salir las series que estamos predicando en estos días. Hoy vamos a hablar de las ofrendas, porque son tres cosas que de manera puntual y específica Dios menciona. Dios habla de primicia, Dios habla de diezmos, Dios habla de ofrendas. ¿Qué es ofrendar? Es ofrecer algo, es traer algo. En este caso, en nuestro contexto, traerlo a Dios o a la casa de Dios. Puede ser monetariamente, puede ser en especie y se regula por la voluntad y la capacidad del oferente. Escuche las diferencias. Cuando hablamos del diezmo, ¿qué decíamos? ¿Qué es el diezmo? Es el 10%, eso es lo que la Biblia enseña. Por eso se llama diezmo. ¿Sí? Pero ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es de acuerdo lo que usted ofrece, lo que usted trae, que está según su voluntad y según su capacidad. Y que el ejercicio de ofrendar tiene que estar acompañado por una visión de lo que es el reino de Dios y mi participación en ayudar a sostener, a suplir y a fortalecer la estructura del reino de Dios en la tierra que está manifestada a través de la iglesia como tal. Entonces, si nosotros nos referimos en la primera parte de este mensaje a lo que fue la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿sabe? Solo para los que han dejado la pereza a un lado y si algún día se han atrevido a leer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, si usted algún día lo ha leído, porque yo sé que hay muchos creyentes que nunca han ido por allá y seguramente muchos no tienen la intención nunca de ir por allá, están cómodos con los salmos y con los proverbios. Pero si usted ha tenido algún día la sensación de leer estos libros, esto habla de lo que fue la relación de Dios con el pueblo de Israel y de la constitución de Dios para el pueblo de Israel. Y seguramente usted se dio cuenta que el pueblo de Israel tenía una serie de responsabilidades de ofrenda. O sea, no era una sola ofrenda. El pueblo de Israel traía distintos tipos de ofrenda para presentarlo delante del Señor, según ciertos mecanismos que se establecieron y de procedimientos que Dios estableció, de acuerdo también a ciertas circunstancias. Pero no me da el tiempo para ponerme a hablar de todo eso. Se lo dejo y ya usted, si quiere investigarlo, puede hacerlo con toda confianza. Vamos a mirar algunas referencias bíblicas, algunas referencias históricas, porque al fin y al cabo eso es lo que más nos interesa. Éxodo, vamos a la Biblia. Libro del Éxodo, capítulo 35, entre el versículo 20 y el versículo 29. Éxodo capítulo 35. Ahí le va a aparecer en pantalla para los que no tienen una Biblia con ustedes ahora. Dice la palabra del Señor, Éxodo 35, 20. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido, regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron, escuche bien, mire lo que dice el versículo 22. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto. Eso es fundamental en el ejercicio de la ofrenda. Nadie te puede obligar a dar una ofrenda. Nadie te puede chantajear para dar una ofrenda. Porque a veces estos mecanismos se pueden llegar a utilizar desde los púlpitos y no es correcto. Condicionar a la gente. No. La ofrenda es un establecimiento divino. Usted verá si responde a ello o no. Por eso, cada vez que usted va
al estudiar sobre estos temas, va a encontrar que hay una palabra que acompaña muy a menudo, y la palabra voluntario. Voluntario. Todo, y note esto, no sé, espero que usted lo capte como es. Cuando el Señor habla de los diezmos, no aparece la palabra voluntario. Pero cuando Dios habla de las ofrendas, aparece la palabra voluntario. Porque la ofrenda tiene una dinámica, un nivel de frecuencia más que el diezmo. Por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos mejor, pues usted viene al servicio, viene a la iglesia, pero a usted le pagan un sueldo en el mes. Y se lo pagan una vez o en tal caso 2 veces para los que reciben cada 15 días. Y cuando usted tiene el compromiso de dar sus diezmos, usted lo trae una vez o lo trae 2 veces, según sea su criterio en ese orden. Pero la ofrenda es algo que continuamente está delante de nosotros como una oportunidad de estar contribuyendo, y esa contribución que no tiene un valor o una referencia de porcentaje está sujeta a la voluntad y a la disposición de cada persona. Ahora, déjeme contextualizarlo. Estamos leyendo acerca de una necesidad que Dios le planteó a Moisés, más que una necesidad, de una orden que Dios le dio a Moisés de construir un tabernáculo para tenerlo en el desierto. Si usted se regresa en el versículo 4 del capítulo 35, dice: luego Moisés le dijo a toda la comunidad de Israel: esto es lo que el Señor ha ordenado. Fíjese, esto es lo que el Señor ha ordenado. Versículo 5: junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas, y las establece. Ya estamos mencionando otro elemento más que debe de ser fundamental en ese desarrollo de esa responsabilidad. 1, la voluntariedad. 2, la generosidad. La voluntariedad y la generosidad. Voy a seguir leyendo para aprovechar bien el tiempo. Versículo 29. Voy a saltar al 29. Los versículos, los otros, está describiendo que la gente participó, las mujeres participaron, unos trajeron una cosa, otros otra, unos participaron de una manera y de otra. Pero el versículo 29 dice: así, todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Quiero que usted tome nota de esto. ¿Qué hace que el espíritu de la ofrenda se activa en una persona? Su voluntad, su generosidad. Y aquí en el versículo 29 hay otra. Escuche: el deseo de colaborar con la obra, o sea, participación dentro de la obra. Entonces, cuando una persona está dentro de la iglesia, estoy hablando a los que son parte ya activa del desarrollo de la iglesia. No le estoy hablando tanto en esta mañana a las personas nuevas que están por primera vez aquí, que ahora los vamos a saludar. Pero estoy hablándole a la estructura de la iglesia como tal. Si usted es parte de la estructura de una iglesia, para usted es un mensaje como este. Y la idea de compartir esta palabra es: 1, enseñar; 2, recordar lo que muchas veces se nos olvida; 3, activar un proyecto de bendición para su propia vida, hermano; 4, contrarrestar tanta mentira y tanta basura que han subido al internet atacando toda esta estructura bíblica, diciendo cosas que no son, sacándolas de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted forma parte del reino de Dios, usted necesita desarrollar voluntad, generosidad y el deseo de participar en el reino de Dios. Yo necesito: ¿cómo participo? De esta manera también se puede
participar. Capítulo 36 de Éxodo, versículo 3 hasta el versículo 6. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales. ¿Cada cuánto? Los que están leyendo la Biblia. Cada mañana. Todos los días había una movilización del pueblo en cuanto a la ofrenda. Todos los días. Ahora, no digo que todos los días la misma persona llevaba, pero había una dinámica en el pueblo de Israel que todos los días estaba la oportunidad de participar. ¿Sabe cuántos servicios tenemos en esta iglesia donde se toman ofrendas? 2. 2 nomás. ¿Sabe que hay comunidades cristianas que hacen culto todos los días? No estoy criticando eso, estoy diciendo que todos los días, hay lugares donde todos los días hay culto y todos los días se recibe ofrenda. Hay comunidades cristianas donde si se hace un ayuno, en el ayuno se recibe una ofrenda. Si se hace una vigilia, en la vigilia se recibe una ofrenda. Si hay una escuela bíblica, en la escuela bíblica se recibe ofrenda. ¿Sabe cuántas ofrendas recogemos aquí? 2 en la semana. El miércoles y el domingo. Tiene que haber de pronto una emergencia que nos llegó un recibo y nos cogió sin plata y tocaba pagarlo al otro día, y los del martes tuvieron la bendición de ofrendar para una emergencia. Pero no se ha vuelto aquí algo, eso no se ha vuelto costumbre en esta congregación. No me voy a meter con nada que hagan otros. Estoy simplemente reseñando lo que pasa en otros lugares. Eso para decirle a esta congregación que usted no debe de creer que aquí tenemos una dinámica de ofrendas que hoy nos tienen hasta aquí. No. ¿Sabía usted que hay congregaciones donde en un culto regular recogen hasta 3 ofrendas diferentes todos los domingos? Y yo no voy a decir que eso es malo, no voy a decir que es bueno, no me voy a meter en el terreno de otro. Cada quien percepciona, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que creo que nosotros aquí en esta congregación estamos dentro de una normalidad. Y nadie puede decir, uy, pero es que nos tienen acosados. No. ¿Sabe? La dinámica de la ofrenda en Israel estaba todos los días. Todos los días había gente que iba allá a donde Moisés, a donde estaban los sacerdotes, los encargados, y llevaban sus ofrendas. Versículo 4. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor. Fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Tremendo. ¿Cuándo será el día que uno como pastor va a decir, no traigan más ofrenda hoy? Porque tenemos suficiente. No necesitamos más. Bueno, yo no me voy a meter más ahí, pero eso sucedió con el pueblo de Israel. Había un proyecto, escuche. Cada proyecto necesita, diga conmigo, una ofrenda. Cada proyecto en el reino necesita su propia ofrenda. Aquí separó la ofrenda, pero para el tabernáculo. Era un proyecto y cuando se completó para el proyecto, se dijo, no más para este proyecto. Entonces quiero preguntarles algo. Las iglesias funcionan por proyectos. Cada ministerio, por ejemplo, es un proyecto. Cada cosa que necesitemos en la iglesia será un proyecto. Déjeme explicarle, si se llegan a dañar los amplificadores, entonces necesitamos o arreglarlos o comprar otros de acuerdo a la necesidad. Y eso se nos convertiría en un proyecto. Y entonces comenzaríamos a ofrendar con ese propósito. Porque esto que ustedes ven acá es de la iglesia, no es del hermano Cristian ni de las personas que ministran. Bueno, el hermano Cristian es dueño de algo aquí, no sé, pero eso es de él. Pero las cosas en general que ustedes ven aquí
son de la iglesia. Nos metimos con el proyecto de los baños y se pidió ofrenda para los baños. Ahí están los baños. Ya están funcionando. Pedimos ofrenda para arreglar el salón se ha arreglado. Pedimos ofrenda para echar este piso, ahí está el piso. Pedimos ofrenda para esta plataforma, ahí está la plataforma. Pedimos ofrenda para un computador, ahí está el computador. La cámara que ustedes están viendo no es de la congregación, es de un hermano en particular que la está poniendo al servicio del Señor. Es que es bueno decir esas cosas para que después no vaya alguien a decir, ¿y qué pasó con la cámara que no la volví a ver? No, no es de la iglesia como tal, es de una persona de la iglesia que tiene un proyecto de llevar a la iglesia a participar de los medios de la comunicación, etcétera. Y bueno, ahí está comenzando el proyecto. Por eso ahora estamos saliendo por YouTube con estos mensajes. Cada cosa tiene un proyecto. ¿Y hasta cuándo hay que ofrendar? Hasta cuando el proyecto se concrete. Hoy les tengo un proyecto. Deberían decir amén, porque están que se ofrendan. Hace rato el pastor no nos pide para nada. Bueno, tenemos un proyecto. Necesitamos 3 puertas para completar el trabajo de los salones de niños. Las 3 puertas valen 750,000 pesos. Así que hoy vamos a hacer un proyecto para recoger ese dinero para mandar a hacerle las puertas a esos salones. ¿Y sabe qué? En estos días Dios nos bendijo, a mi esposa y a mí, porque nos regalaron 2 aires acondicionados. Y nosotros dijimos, en la casa tenemos, no necesitamos, vamos a llevarlos para la iglesia. Así que los niños de los 2 salones de allá van a tener aire acondicionado. ¿Sí? Y vamos a tener que tomar una ofrenda para pagar lo que vale la instalación y lo que hay que comprar. ¿Le parece bien? Son proyectos. ¿Y cómo se logran? Cuando la iglesia participa. Vea, ya no tuvimos que comprar 2 aires. Ahí los tengo en mi oficina, quieren mirarlos ahora. Ahí están guardados. Regalos de Dios. Que Dios bendice cuando nosotros damos. Dios pone a un gente de otras partes. Yo los iba a comprar. Estaba negociándolos con una persona. Y yo estaba esperando que me dijera. Yo le iba a decir, se los pago de tal forma. Y a última hora me dijo, lléveselos y no se los cobro. Dios obrando. Pero cuando uno tiene fe y cuando uno tiene visión por el reino de Dios, entonces Dios obra. Dios no va a recompensar lo que usted no hace. Dios va a recompensar lo que usted hace. Así que escúcheme. Aquí el tema de las ofrendas no es tanto un asunto de, pues yo por fe voy a mirar si ofrendo. No, aquí no es por fe voy a mirar. Aquí es que ofrendo y Dios me bendice. Aquí no es, yo tenía la intención de ofrendar. Ah, ok, Dios tenía la intención de bendecirte. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que conforme nosotros sembramos, recogemos. De acuerdo al hombre siembra, eso recoge. Si usted siembra voluntariedad, generosidad, visión por el reino, créame que Dios lo sorprenderá en algún momento de la etapa de su vida. No espere milagros financieros, no espere respuestas milagrosas cuando usted no se ha atrevido a obrar en fe a favor del reino de Dios. Así es como esto funciona, mis queridos. Así que esto pasó en la construcción del tabernáculo. ¿Quién dio para el tabernáculo? La gente. Dios le dio el diseño a Moisés. Dios le dio la orden, haga el tabernáculo. ¿Quién dio para hacerlo? La gente. La gente. Sigamos. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas. Aquí es cuando uno como predicador empieza a sufrir de tanto que uno quisiera compartir y el tiempo entonces ya no colabora mucho. Primero de Crónicas, capítulo 29. Voy a tratar de ser muy breve en este punto en particular. Aquí tenemos otro proyecto en otra época para el mismo pueblo de Israel y tiene que ver con el templo. Primero fue un tabernáculo y luego fue un templo. ¿Quién tuvo el deseo de hacer el templo? David. Como tarea le puede quedar, si usted quiere leer todo este capítulo, puede hacerlo después. Pero vamos a mirar
el versículo 1. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Versículo 3. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Quiero leer el versículo 3 en la versión 60, en la primera parte dice: además de esto, por cuanto tengo ¿qué? Mi afecto, ¿en dónde? En la casa de mi Dios. No me quiero dejar seducir por la tentación de hablar tanto de esto, solo que me acordé, esta semana estábamos haciendo una visita presbiterial, arreglando algunas situaciones de una iglesia en otra parte, con el pastor Yesid. Y alguien, dentro de una sana discusión que había allí, de una cuestión, alguien pasó y dijo vehementemente, dijo: Jesús no nos mandó a construir templos. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús nos mandó a construir templos? Y bueno, fuimos regañados ahí por eso, pero hay cosas que son producto de lo obvio. Claro que Jesús no vino a construir templos, porque Jesús fue a entregar su vida por nosotros. Y eran 3 años de ministerio para concretar nuestra salvación. El propósito de Jesús, lógico que el propósito de él no era construir templos. Pero ¿dónde se reunía la iglesia primitiva? Se reunía en templo y en casa. En templo y en casa. Así que, ¿qué es el templo? Si lo vemos desde la parte espiritual, el templo es la morada de Dios, que somos nosotros, como iglesia. Pero también el templo hace referencia a un lugar que se usa para la congregación de los santos. Y sea que se arriende o sea que se compre un lugar, las iglesias deben de tener un lugar donde podernos reunir. Y el día que se puede comprar, hay que comprar. El día que se pueda construir, habrá que construir. Pero aquí David, está diciendo: hay que construir un templo para el Señor. Porque la visión, ¿sabe? Cuando usted pierde este norte, usted se amarga. ¿Cuál es el norte? Todo lo que hagas debes de hacerlo para el Señor. Es un principio veterotestamentario y es un principio neotestamentario. En palabras traducidas, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo pierdo el norte, que todo lo que hago lo hago para el Señor, mi vida empieza a desviarse en cuanto a sus intenciones, a sus motivaciones. David tenía claro que él quería que se construyera un templo para que en ese templo se honrara a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué motivó a David a contribuir grandes ofrendas de su propio pecunio y luego motivar al pueblo para que ofrendaran para esa construcción? Su afecto, su amor, dice en esta versión, su devoción por el Señor. Esto tiene que ser importante para usted. Es importante que usted se preocupe por sus cosas, pero es importante que usted también se preocupe por las cosas de Dios. Y debes de aprender a marcar un balance. Y si quiere ver el peligro del desbalance, la tarea que le dejo hoy es: lea el libro del profeta Ageo. Ya lo estudiaron aquí los de la escuela bíblica el martes, un martes de estos. Ahí usted va a encontrar el peligro de desbalancearse, que lo único que me importa es lo mío. Y como dice una canción por ahí, lo mío es mío. ¿No es un coro? ¿Eso no es un coro? Lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Sí?
Usted tiene que aprender a balancear tu vida. ¿Te debe de importar tus cosas? Claro que sí. Nadie en esta iglesia te va a enseñar que no te importe progresar, visionar, alcanzar, superar. No, yo lo animo para que usted llegue lo más lejos posible. Pero también lo animo para que ponga en la otra mano el reino de Dios. Y entonces haces un balance. En esta mano lo mío, en esta lo del Señor. Y ahí Dios te va a bendecir. ¿Qué dice el libro de Ageo? Una tremenda corrección. Porque el pueblo se desbalanceó. ¿Qué pasó? Se dedicaron a lo de ellos y abandonaron lo de Dios. Dios te dará sabiduría y Dios te dará recursos y Dios te dará propósito, voluntad, oportunidad para que aprendas a crecer en ambas cosas. Y luego vino Salomón con todo lo que se había recogido y Salomón comenzó a construir el templo. Y cuando lo terminó, dice la historia, no la historia sagrada, bueno, la historia sagrada lo muestra como una joya arquitectónica, pero está dentro de la historia aún secular como una de las maravillas del mundo en su época. Hoy por hoy, sumando en dólares contemporáneos, no hay una cifra que pueda redondearse con mucha seguridad. El templo de Salomón valdría millones y millones de dólares. ¿Y de dónde salió para construirlo? El pueblo fue el que ofrendó. El pueblo trajo. Hermano, tenemos que aprender a desarrollar ese espíritu de la generosidad cuando las cosas tienen que ver con Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Discúlpeme si cree que estoy dejando algo suelto por allí, pero yo creo que el Espíritu Santo está abriendo tus ojos allí en todo esto. Lucas capítulo 8, porque con esa frase que ha hecho carrera en estos días, que eso era para el Antiguo Testamento. Sí, estamos como cansados de escuchar esa frase, porque esa frase no tiene inteligencia. Esa frase no tiene percepción adecuada. Esa frase es una frase tonta, es una frase inmadura y es una frase ignorante. Porque la palabra de Dios toda es palabra de Dios, ¿cierto? Y quedarnos en esa discusión no es para personas inteligentes como usted y como yo. Vamos a mirar Lucas capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. O sea, este administrador de Herodes era una persona que tenía que ver con la gobernabilidad, con el ejercicio político de la época. Y la esposa de ese hombre era una discípulo del Señor. Y dice la palabra, habla de otra que se llamaba Susana. Dice, y muchas otras. Por alguna razón, Lucas no quiso registrar más nombres, mencionó a 3 específicamente, pero deja la salvedad, muchas otras. Y dice que contribuían con sus propios recursos. Mira lo que dice acá. Al sostén de Jesús y sus discípulos. Interesante. Allá dice que otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sabe qué dice la Biblia de las Américas? Para los que tengan varias Biblias ahí en el iPhone o en el celular, usted busca una Biblia que se llama la BLA, Biblia de las Américas, y en ese texto dice, ayudaban con dinero, dice esa traducción, Biblia de las Américas, ayudaban con dinero. Entonces, señores, un tema tan resistente como este, tan controversial, y no es controversial porque en sí mismo lo sea, sino porque a nosotros lo hemos hecho controversial
por nuestra falta de entendimiento y de visión respecto al reino de Dios como tal. Jesús, su ministerio aquí en la tierra, manejaba recursos. Algunos, mire lo que es el desequilibrio doctrinal. Hay un texto por allí donde Jesús, hablando con alguien que le dijo, yo quiero seguirte. Jesús le dijo, pero es que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y entonces algunos cogieron esa expresión para decir, ¿sí ve? ¿Sí es que Jesús no pedía plata, Jesús no pedía ofrenda, Jesús no necesitaba nada? Hermano, eso es, como dice cuando estudiamos la homilética y la hermenéutica, le enseñamos a la gente que sacar un texto de su contexto es un pretexto. Cada texto hay que contextualizarlo. Hay cosas que son de visión general, hay cosas que son elementos o acciones o circunstancias específicas. El Señor, cuando le respondió eso a esa persona, el Señor le estaba indicando que la vida del ministerio, que la vida del evangelio, que el seguir a Jesús no es un ir de paseo o de safari, sino el espíritu de la responsabilidad y de todo lo que implica seguir al Señor. A eso y otras cosas más se está refiriendo Jesús con esa respuesta. Pero Jesús manejaba recursos. ¿Y sabe por qué manejaba recursos? Porque Jesús tenía un equipo de 12 discípulos. Y cada uno de ellos tenía su propia familia. Y ellos se habían dedicado de tiempo completo a seguir al Señor. Entonces Jesús, ¿qué tenía que hacer con ellos? Sostenerlos. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús recibía recursos que otros aportaban para esa visión. Y yo me imagino que Jesús no manejaba recursos mínimos. Yo me imagino que Jesús no manejaba esos billeticos rotos, arrugados, que son, por fe hay que estirarlos, que a veces traen a las iglesias. Yo creo que Jesús manejaba recursos considerables. ¿Sabe por qué? Porque puso un tesorero. Pagaba impuestos. Entonces, yo no voy a decir aquí cuántos recursos manejaba Jesús. Creo que nadie pudiera decir eso. Pero Jesús manejaba para sostener 12 familias. Jesús tendría que tener unos ingresos mensuales que fueran considerables para poder ayudarles a todas esas familias. ¿Cuál es el escándalo hoy en la gente con los recursos que entran a la iglesia? ¿Cuál es el escándalo? ¿Acaso es que la iglesia en la tierra tiene una característica natural? ¿En qué sentido? Lo que usted está viendo es perceptible. Toque este piano a ver si el piano es material o esto es etéreo y la mano me pasa derecho. Es decir, este piano está en el espíritu. No, es un piano de verdad. Mire, tóquelo. Y si quiere tener este piano aquí en la iglesia, toca ir y comprarlo. Con recursos. No voy a un almacén de música y le digo, te ordeno en el nombre de Jesús por fe que me entregues ese piano. El otro me responde, por fe le voy a echar a la policía y no se va. ¿Cuál es el escándalo con los recursos de la iglesia? Ahora, la iglesia dentro de la estructura del Señor funciona con recursos. En la tierra funciona con recursos de la tierra. Y es que me estoy controlando. Porque nosotros vemos cómo a nuestro alrededor se mueven recursos para el pecado. Y muchos recursos para el pecado. Cómo la industria pecaminosa mueve recursos. Y ahí sí nadie se escandaliza. ¿Sabe cuál es el segundo renglón? Yo miré esto hace un tiempito en una encuesta. No sé si habrá cambiado, pero hace un tiempo a mí me gusta leer de una cosa y de otra. No soy experto en esos temas, pero uno tiene que leer para informarse de muchas cosas. Y el segundo renglón en el mundo que más está produciendo dinero, ¿sabe cuál es? Y le voy a decir, y el primero no es el petróleo. ¿Sabe cuál es el primero? Todo lo que tiene que ver con el tema de los sistemas.
Todo eso. ¿Sabe cuál es el segundo? El petróleo está en tercer lugar. Segundo, pornografía. El segundo renglón que más mueve economía en el mundo entero es la pornografía. Y todo lo que tiene que ver con las redes de inmoralidad. Hay millones de páginas de pornografía en el internet. Por eso tiene que tener cuidado con eso. Pero ningún gobierno dice nada. Nadie se escandaliza por qué los autores de las páginas pornográficas y las industrias que manejan la pornografía, el cine, triple X y todo eso, están podridos en dinero. El mundo no los critica, pero sí critica a la iglesia cuando se piden las ofrendas y los diezmos. Señores, aterricemos. Aterricemos. La iglesia está en la tierra y mientras esté en la tierra se va a mover con recursos de la tierra. Por eso, su deber, mientras viva, será siempre apoyar el reino de los cielos hasta cuando Cristo te lleve a su gloria. Tal vez la buena noticia para algunos es que en el cielo no nos van a pedir nada de esto. Pero mientras estemos en la tierra, nos movemos así. Jesús tenía recursos que manejaba a favor de las personas que trabajaban con él. Segunda de Corintios. Estoy tentado a quedarme en cada punto más, pero no, hay algo que me dice que tengo que avanzar. Segunda carta a los Corintios. Yo creo que hay, dentro de un sano paréntesis, uno tiene que darse cuenta cuando las cosas se están haciendo de la manera correcta o de la manera equivocada. Y yo creo que no podemos ponernos a criticar cosas que no sabemos, que no nos consta. Hay iglesias en el mundo que son muy grandes, que son muy numerosas. Indudablemente que en esas iglesias los recursos que ingresan son mucho más altos, pero nosotros no podemos estar hablando mal de nadie, porque nosotros no conocemos la estructura interna de cada congregación. Y usted no sabe cuántas de esas iglesias que recogen muchos recursos, asimismo tienen fundaciones, ayudan la obra misionera, tienen una cantidad de inversión, pero la gente, el pastor está podrido en dinero. Ahora, si usted ha visto cosas que no son saludables, ok, sí las hay. Sí, hay pastores que han perdido el norte. Sí, hay pastores que se han dejado picar por la avaricia, por la codicia. Sí, hay pastores que ahora predican es por dinero. Claro que eso está mal. Eso no lo aprobamos, no lo apoyamos. Sí, hay pastores que agarran todo lo que entra y se enriquecen. Sí, eso no está bien, no es correcto. Pero hermano, dígame una cosa. Si este bombillo se nos funde y el de allá se nos funde, ¿usted qué haría? ¿Arrancaría toda la instalación y la botaría o solo cambiaría esos dos bombillos? Cuando un bombillo en su casa se funde, ¿usted qué hace? ¿Manda a un eléctrico que le arranque toda la instalación de la rabia que le dio y botó la instalación? No, usted cambia el bombillo. Claro que en el reino de Dios pasan cosas que no deberían pasar, pero dejemos que cada quien responda por sus actos. Pero no tenemos que estar juzgando y cuestionando que todo el mundo es igual. Y por eso yo no doy, porque es que uno no sabe. Usted no puede hacer eso porque usted está quitándole a Dios lo que es de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Ponle atención a esta palabra que es interesante. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en su gran generosidad. Puedo dar fe, versículo 3, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén.
Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Mire, aquí hay un ejemplo muy lindo, que es del Nuevo Testamento. El apóstol Esas pilas no son espirituales, ¿sí ve que se acaban? Y toca comprarlas cada vez que se acaban. Si algún día usted se siente movido a dar una ofrenda de pilas, se le recibe la ofrenda de pilas. Pilas AA alcalinas, totalmente nuevas, no ligeramente usadas. Ok, mientras arreglan allí. El apóstol Pablo estaba en sus giras misioneras y en una ocasión él mencionó que en la iglesia en Jerusalén habían muchas personas necesitadas. Gracias. Entonces se hizo un proyecto, ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Macedonia era una región en Asia Menor. Y él allí había, por su ministerio apostólico, fundado ya varias iglesias. Y estos hermanos de esta región, ¿cómo eran? Según el texto que leímos, para los que lo estaban leyendo, que eran pobres. Ahora, está hablando de pobreza material, que eran de recursos muy escasos. Y ojo, porque aquí queremos romper algo en nosotros. No es que, pastor, usted sabe que yo soy necesitado. Usted sabe que yo trabajo, pero mis recursos son muy pocos. Usted sabe que yo tengo muchos compromisos, pastor. Usted sabe que yo estoy pagando la universidad a los hijos. Usted sabe que yo tengo esto, que yo tengo aquello. Ok. La Biblia dice de estas personas que eran muy pobres, económicamente hablando. Y en medio de su necesidad, ellos les caracterizaba algo. Uno, vivían alegres. Lo que nos hace mucha falta a nosotros hoy, vivimos muy sombríos. Ay, hermano, ese es otro tema para tratar después. ¿Qué se nos hizo el Espíritu de Cristo? A veces nuestro rostro manifiesta más desesperanza y desconsuelo que otra cosa. Se supone que tenemos a Cristo en nuestro corazón y deberíamos expresarlo corporalmente también. No, pastor, pero es que tengo muchas pruebas. Usted no sabe los problemas que yo tengo. Pero aquí la palabra del Señor dice que esta gente era probada con muchas aflicciones y eran pobres, pero rebosaban de alegría. Ese es otro tema para después. Dos, otra cosa que tenían estos hermanos de Macedonia, que eran pobres, pero vivían contentos, vivían alegres. Y además, era gente que aunque no tenía tanto, sí tenía algo, las ganas de participar en los proyectos del reino de Dios. Y ellos le rogaron al apóstol Pablo y le dijeron, déjenos participar. Y Pablo seguramente, no sé, voy a hacer un argumento extra bíblico. Pablo seguramente les dijo, no, hermanos, tranquilos, no se preocupen, mire que yo sé que ustedes son una iglesia necesitada, déjenme pedir esta ofrenda en otras iglesias, yo tengo unas iglesias donde Dios los ha bendecido. Y ellos dijeron, no, apóstol, nosotros queremos participar en ese proyecto. Hermano, la pobreza, los problemas, las cuotas, los compromisos no son un pretexto muy bueno delante de Dios para no participar en el reino aportando. Nosotros nos hemos escudado allí y estamos mal. Esa excusa no es válida porque está demostrado, y hay otro pasaje que ustedes ya lo estarán recordando seguramente, hay otro pasaje y podríamos encontrar más pasajes que en medio de la pobreza y de la necesidad sí hay algo que se puede dar. Pero bueno, sigamos aquí. Estas iglesias decidieron dar para el Señor. Y frente a esto, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, usted debe de leer esos dos capítulos. Se lo voy a poner de tarea. Lea esos dos capítulos. 8 y 9 de 2 de Corintios. Léalos despacio. Vuélvalos a leer, porque entre usted más haga eso, créame que hay una palabra de Dios para usted ahí. Hermano, si a usted no lo convence la palabra de Dios, yo no soy aquí a mí no me mire como un motivador.
A mí no me mire como esos que contratan, ¿cómo se llama? Para las fiestas. Un animador. A mí no me mire como eso. Yo soy una persona que predico el evangelio. Y lo que hago es transleer la palabra. No estoy buscando aquí convencer a ninguno de ustedes. Si no lo convence la palabra de Dios, no lo convence a nadie. Y dice la palabra en el capítulo 9, versículo 2. Pues sé lo deseosos que están de ayudar. Fue lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo. ¿Fue qué? Fue su entusiasmo. No hay mucho entusiasmo cuando uno dice, vamos a tomar una ofrenda. No hay mucho entusiasmo cuando uno dice, vamos a participar en esto. Por ahí un amén por allá disipado en la iglesia y uno mira rostros y como que, caramba, no les gustó. Pero aquí dice, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Salta al versículo 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Ya Pablo dijo, yo voy a mandarles a alguien, yo quiero asegurarme que esa ofrenda es una realidad y no sea que ustedes se me emocionaron, que querían participar y luego me dejen viendo un chispero. Y Pablo mandó a unos hermanos, dice, quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Traduce acá. ¿Cómo dice allá? Que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dígame si eso no son principios bíblicos. Hermanos, en el tema de dar, no existe una administración de imposición de manos. ¿Sabe cuál es la única forma de uno ser libre del no dar? ¿Cómo rompe usted eso? Dando. No más. Que venga oro por usted y lo unjo con aceite. Eso no funciona. En eso no funciona. No funciona así. En el área del dar no funciona así. Lo único que rompe la codicia, la avaricia, es dándole al Señor. Y no es por fe, es dando en realidad. Así es como esto funciona. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Detrás de todo esto establece unos principios. Uno de ellos es, lo que usted siembra es lo que usted recoge. Si usted siembra poco, no espere recoger tanto. Estos son los principios que están establecidos aquí. No desde mala gana, no desde bajo presión. Y luego, en respuesta, Dios proveerá con generosidad. No esperes que Dios te recompense. No esperes que Dios te dé provisión si tú eres de esos creyentes que forman parte del 76%, según una encuesta que me decía el hermano William en días pasados. El 24% de las personas que van a la iglesia son las que dan. El otro 76%, mejor no digo nada, no da. Espero que seas del 24% y no del 76%. Dios proveerá con generosidad. Le voy a dar una cita para que la escriba, pero no la voy a leer porque ya no alcanza el tiempo. Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. ¿Sabe qué hay allí? El caso de una mujer pobre y además viuda, sumida en mucha necesidad. Y este caso lo narra Jesús. ¿Y sabe qué me llama la atención de allí cuando usted lea eso? Que dice que el Señor se sentó delante
de donde estaba el recipiente de las ofrendas y se quedó ahí sentado el Señor. ¿Y qué dice? Que el Señor se quedó mirando a la gente que venía a ofrendar. ¿Y sabe qué pienso? Que Jesús no estaba mirando tanto cuánto echaba, sino que Jesús estaba mirando el corazón, la actitud, cómo lo estaban haciendo. Lea Marcos 12, 41 y 44. Mirando, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando siempre. Y cuando ofrendas, Jesús te está mirando. Y cuando no ofrendas, Jesús te está mirando. Y cuando diezmas, Jesús te está mirando. Y cuando no lo haces teniendo que hacerlo, Jesús te está mirando. Siempre Jesús te va a estar mirando, no yo. Jesús te está mirando. Y vino una mujer en esa condición. Dice la Biblia que echó todo lo que ella tenía. Mucha tela para cortar allí. Mucha tela para cortar. Allí se cumple un concepto de la palabra. ¿Cuántos recuerdan que en días pasados leímos un versículo que el Señor le dijo al pueblo a través de Moisés? Nadie puede presentarse delante del Señor con las manos vacías. Esta mujer lo entendió. En medio de su pobreza, de su necesidad, dijo, pues si solamente tengo esto y debo dar, pues yo le voy a dar al Señor lo que tengo. Porque ella entendía que nadie debería venir delante de Dios con las manos vacías. Así que dar es un asunto de actitud, de convicción, de reconocimiento y de gratitud. Dios es el dueño y dador de todo. Escuche, ¿cuántos tienen trabajo? Levanten la mano los que hoy tienen un trabajo. Cualquiera que sea ese trabajo. Ok. Dios se lo dio. Y si Él quisiera quitárselo, se lo quita. Pero también, si Dios quiere promoverlo en su trabajo, lo promueve. Si Dios quiere darle un trabajo mejor remunerado, se lo dará. Todo depende de Dios y de usted. De Dios y de usted. De Dios y de usted. Porque Dios es el dueño de todo. Usted jamás podrá decir, esto lo levanté así, vea. Pues que yo me maté aquí. Esto, mire lo que levanté. No. Nunca diga, esto está por la misericordia de Dios. Hay un hombre en la Biblia que dijo, voy a tumbar los graneros y los voy a hacer más grandes, porque le estaba yendo bien. Y él dijo, y le voy a decir a mi alma, o sea, es un diálogo con él mismo. No metió a Dios en el camino. Habló con él mismo y voy a decirle a mi alma, alma, beba, celebre, regocíjese. Alma, tú eres una tenaz. ¿Sabe qué dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que hizo, ¿para quién va a ser? Nosotros debemos, dentro de nuestras oraciones, especialmente las oraciones de los que dan en la iglesia, deben de decir, Señor, yo doy lo que puedo dar, pero tú eres soberano para traer gente que tenga recursos mucho más que yo y que también inviertan en el reino de los cielos. No es justo que la industria del pecado crezca y las iglesias haya que cerrarlas por falta de dinero para sostenerlas. No es justo. ¿Cuánto dinero? Es una reflexión para nosotros los colombianos, una reflexión, una sana reflexión. ¿Cuánto dinero se ha invertido en este país en la guerra? No hay una cifra. Mucha gente ha tenido que inclusive dar dinero obligados para la guerra. Muchos han tenido que dar dinero de rescate, secuestros. ¿Todo alrededor de qué? De una guerra. Se ha movido dinero en el mundo de la oscuridad de una manera impresionante. ¿Y cuánto hay que luchar para que en las iglesias los proyectos se puedan hacer? Hay mucha gente en el mundo que tiene muchos recursos y los están invirtiendo equivocadamente. ¿Por qué no orar para que esa gente venga a la iglesia e inviertan para proyectos del reino de Dios? Ese es un paréntesis que quería hacer. Hermano, Dios es el dador de todas las cosas. Así que no se enorgullezca de lo que Dios mismo le ha dado, porque así como se lo dio, si Él quiere, se lo puede volver a quitar. Déjeme ir cerrando acá. Dar
unas conclusiones muy rápidas. Dar es una realidad, es un mecanismo de libertad y de bendición. No dar es un indicativo del señorío de la riqueza. Escuchen, no dar es un indicativo del señorío de la riqueza o del materialismo sobre la vida de la persona. Déjeme citarle una escritura, la voy a citar, Mateo 6, 19 al 24, no la voy a leer, pero se la estoy citando para que usted la lea después. Mateo 6, 19 al 24. Jesús dijo estas palabras en el famoso Sermón del Monte: no puedes servir a dos señores. Y aclaró de qué señores se estaba refiriendo. Dijo, no puedes servir a Dios, y citó en griego un término que representaba el Dios de las riquezas para ellos. El término es este, Mammón. Así que en la literatura como tal, originalmente, él está diciendo, no puedes servir a Dios y a Mammón al mismo tiempo. La versión 60 lo traduce, allá está, a las riquezas. Esta palabra riqueza tiene una connotación amplia y tiene que ver con toda la expresión material que el ser humano puede buscar. No puedes servir a Dios, o sea, no puedes ser siervo de Dios y siervo de las riquezas. Tienes que ser siervo de Dios y las riquezas tienen que ser tu subalterna. ¿Escuchó lo que dije? Las riquezas no pueden ser mi Señor. Las riquezas están a mi servicio y al servicio del Señor. No soy esclavo de las cosas materiales. Las cosas materiales tienen que estar bajo mi control, bajo mi dominio, bajo mi autoridad. Que el Señor nos ayude. Hay un personaje en Marcos 10 que vino a Jesús y le dijo, yo quiero seguirlo. Y Jesús le dijo, ¿se sabe los mandamientos? Dijo, desde chiquito. Y me he portado bien. He sido un buen tipo. He sido una buena persona. Te quiero seguir. Jesús le dijo, dice la Biblia que Jesús lo miró. Ok, te falta una cosa si quieres ser completo. Tú tienes muchas riquezas. Entonces ve, véndelas, despójate de ellas, dale a los necesitados. Cuando hagas eso, vienes y hablamos. Dice la Biblia que Jesús, que el hombre se devolvió triste por la palabra que Jesús le dio. Y entonces allí algunos que descontextualizan dijeron, si ve que si uno es rico no puede entrar al reino de Dios. No, Jesús nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Lo que Jesús estaba viendo es que ese muchacho o ese hombre era un esclavo de sus riquezas. Y si uno quiere seguir al Señor, no puede ser esclavo de nada más que del Señor. Él tenía su corazón en la riqueza. Él quería seguir al Señor de otra manera. Jesús le dijo, no, tú no me puedes seguir a mí mientras tú ames tanto las cosas materiales. Entonces, te voy a poner una prueba. Ve y salga de lo material. ¿Qué hubiera pasado si el muchacho dice, listo, Señor, ya, va para esa, vamos? No sabemos qué hubiera pasado. Pero Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, dice el libro de Hebreos que él estaba pensando que si él mataba a ese muchacho, Dios lo resucitaría. ¿Qué podemos decir del muchacho rico? ¿Quién sabe si cuando él estaba en eso el Señor le dijo, ven, ya no lo hagas más, ven para acá, ya sé que tienes un corazón así, o tal vez el Señor después le hubiera multiplicado, doblado lo que tenía. No lo sé. Esa es una pregunta interesante que se la podemos hacer al Señor en el cielo. ¿Qué hubiera pasado con ese muchacho rico si te hubiera hecho caso? No lo sé. Pero seguro que se le hubiera aplicado los principios de la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios, con esto termino, en 2 Corintios 9, 6 al 10, aunque ya leímos algunos de esos, pero voy a leer solo un texto. 2 Corintios 9, el versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. La versión 60, no sé si la pueden poner ahí, el versículo 10, 2 Corintios 9.
dice que Dios le da semilla. ¿A quién? Segunda de Corintios. Dios le da semilla al que siembra. ¿A quién le da semilla? No, haga el ejercicio. ¿A quién Dios le da semilla? ¿Qué significa eso? Dios no le puede dar semilla a alguien que no la va a sembrar. Una semilla que no se siembra, ¿qué pasa? Se daña, se pierde. Solo puede haber fruto con las semillas que caen en tierra y se siembran y mueren allí en tierra. Señor, tú sabes que si yo tuviera, yo daría. Y el Señor te está diciendo, pero es que tú tienes un poquito ahí, ni siquiera das de eso. Señor, pero es que tú sabes que yo quisiera tener más, pero si no puedes dar de lo poco que tienes, ¿cómo vas a dar de lo mucho que llegues a tener? Porque aquí el problema no es las cantidades, sino el espíritu de la persona. Ese es el verdadero problema. Si usted quiere ser una persona que experimenta la cosecha en abundancia, tendrás que aprender a sembrar con abundancia. Hermano, no puedo predicarle algo diferente porque la Biblia no lo dice. Solo puedo reproducir lo que la Biblia dice. Y esto es lo que la Biblia dice. Dios jamás le dará al tacaño. El tacaño morirá en miserableza. Y el que es tacaño con el reino de Dios morirá siendo miserable. Pero cuando uno aprende a ser generoso con Dios y con su reino, uno puede entender ese principio y Dios multiplica. Vamos a orar y esperamos que esta palabra dada en estos domingos de alguna manera nos ayude, nos motive. Estos no son mensajes que están buscando el beneficio personal. Estos son mensajes que hay que darlos a la iglesia porque tenemos que liberarnos, sacudirnos un poquito. A veces decimos, pero ¿qué pasa con tanta necesidad permanente? Bueno, algo Dios nos puede estar hablando, algo Dios nos puede estar mostrando. Porque la iglesia necesita ser enseñada en estos temas cada año, cada 2 años, cada año y medio, no sé. Pídale a Dios que lo ayude. Pídale a Dios que le permita desarrollar un corazón generoso, voluntario, con afecto por la casa de Dios. Y no se escude en la pobreza. No se escude en no tener. Padre, que el Espíritu Santo nos hable. Que el Espíritu Santo nos ministre. En la tierra, la iglesia se mueve también dentro de la estructura natural. Yo sé que lo sobrenatural cubre la iglesia y los creyentes debemos actuar en muchas cosas sobrenaturalmente. Pero también necesitamos entender cómo la iglesia funciona en esta tierra. Señor, si tú has ocupado un espacio significativo en todas las escrituras referente al dar, debe de ser que es importante para ti. Oro por una iglesia que desarrolle generosidad, voluntariedad y afecto por la casa de Dios. Oro por los creyentes esforzados, generosos, que participan regularmente, para que ellos puedan ver el efecto de sus acciones de obediencia en multiplicación sobre las vidas de ellos y sus familias. Oro por aquellos que se resisten y se han resistido y han escuchado más otras doctrinas antagónicas, para que el Espíritu de Dios los abrace y les convenza en su corazón que no se trata de robar, ni de quitar, ni de atropellar, sino de cumplir con deberes en el reino de los cielos. Señor, de acuerdo a la fe,
como se dice en varias acciones de la Escritura, de acuerdo a tu fe sea hecho, que podamos decir en esta mañana, de acuerdo a la fe con que tu pueblo participa y te honra de esta forma, asimismo podamos recibir. Ayuda a la iglesia a salir adelante. La iglesia aquí en muchos lugares sufre con los recursos que no son lo necesariamente suficientes. Pero rogamos para que el Dios del cielo y de la tierra, el dueño de los recursos, mueva su mano en dirección de la provisión necesaria en cada congregación. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de cada recurso, tanto en la iglesia como en casa, cada quien con su economía. Y permítanos, Señor, que podamos honrarte como tú lo exiges. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria. Amén y amén.